muchas notas que ya hemos hecho en torno de la cuestión de la vía navegable Paraguay-Paraná, la cuestión del canal Magdalena, las polémicas con Paraguay, el tema del peaje, el tema de quién se encarga de dragado y balizamiento cuando venció el contrato que unía a nuestro país con las empresas que brindaban ese servicio. En fin, hemos estado hablando muchas veces de este tema y en una de esas conversaciones se hablaba también de la posibilidad de extender esa vía navegable hacia Puerto Iguazú, ¿no? Y que Misiones de alguna manera participe de modo más directo y más concreto en la utilización de esta vía navegable y sus correspondientes puertos. En línea está el presidente de la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana, Ricardo Babiac, a quien le agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo está? Hola, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, bueno, la verdad es que uno siempre saluda este tipo de noticias, ¿no? La posibilidad de acelerar el ingreso del puerto de Iguazú también en esta vía navegable. ¿Cómo se está avanzando con esto? ¿Desde cuándo se viene trabajando en esta cuestión, Ricardo? Bueno, mira, te comento, por ahí hay un poco de error en la información, digamos. En realidad lo que nosotros estamos pidiendo a Nación no es incluir a Puerto Iguazú, sino es que se extienda la vía navegable troncal hasta Puerto Iguazú, ¿sí? Esa es más o menos es la condición, digamos, que nosotros estamos pidiendo a Nación. ¿Por qué? Te comento más o menos. Oportunamente, en el año 2020 se crea el Consejo Federal de Hidrovía, donde la provincia de Misiones participa, ¿no? Y posteriormente, en el año 2021, en agosto de 2021, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto 556, se crea el ente de control y gestión de la vía navegable, que es el ente que va a pasar a administrar la vía navegable para va a llamar a licitación para el mantenimiento de la vía navegable, ¿sí? En este decreto se limitó al ente, ¿no? Al ente de control y gestión de la vía navegable, se limitó hasta el kilómetro 1240, que es, o sea, desde el punto cero que sería el río de la Plata hasta el kilómetro 1240 del río Paraná, que sería confluencia, ¿sí? Hasta confluencia con el río Paraguay. Tenía su campo de acción para llamar a la licitación para el mantenimiento de la vía navegable. Bueno, entonces lo que nosotros estamos pidiendo, que se está pidiendo desde hace bastante tiempo, se está pidiendo, y hay un proyecto de decreto de modificación de este decreto, el decreto 556. Entonces lo que estamos pidiendo es justamente que se incorpore, que se modifique este decreto y se incorpore lo que es hacia el norte de Río Paraná, hacia el norte de confluencia, digamos, hasta las aguas del puerto de Puerto Iguazú. Bien. Misiones tiene toda una historia vinculada con la navegación y la utilización del río Paraná desde prácticamente antes de ser provincia. ¿Qué condiciones habría que analizar y o mejorar aguas arriba de Santa Ana para poder, una vez que se haga efectivo este cambio, modificación del decreto? También hay que pensar en dragado, en balizamiento, en revisar los canales. Hay lugares muy angostos en el río. Cuéntenos un poco eso. Sí, lo que nosotros, o sea, hoy lo que es más urgente, digamos, hoy tenemos un puerto habilitado, un puerto comercial habilitado en la provincia, que es el puerto de Posadas. Y la urgencia de esto hoy es que es el balizamiento, es la señalización en realidad, ¿no? Para que la navegabilidad del río hasta el tramo hasta Posadas pueda realizarse las 24 horas, ¿sí? Hoy no se puede navegar de noche porque no hay señalización, no hay balizamiento en el río, entonces estamos pidiendo que de forma urgente podamos tener esta señalización para que la navegación sea continua, ¿sí? Y bueno, en lo que respecta al río Paraná, no hay problema de calado, hasta Posadas, Santa Ana no hay mucho problema de calado,
sí por ahí en el ancho del canal, ¿sí? Convoy, para la navegación de convoy de más de 16 barcazas, sí se complica un poco, digamos. Y en las aguas superiores, sí, del río Paraná hacia Ría de Santa Ana, sí, estamos hablando de un canal un poco más reducido. Si bien la profundidad no es lo principal, sí el ancho del canal. Uh-huh. Pero bueno, hoy nuestros puertos, como te decía, un único puerto habitado comercial es el de Posada, por el que transitan, digamos, nuestras barcazas, digamos, que son, sí, que tienen un calado considerable que necesitan, digamos, de algún mantenimiento de la vía navegable. Uh-huh. Y en el caso del puerto de Santa Ana, ¿cuáles son los requisitos previos a también tener una habilitación comercial para su uso? Santa Ana es un puerto que está en la agenda de la provincia, pero bueno, es otro tipo de puerto. Pues Santa Ana no es un puerto multimodal como si lo es Posada, sino es un puerto granelero. ¿Sí? Uh-huh. Tiene un muelle tipo cinta que está preparado justamente para mover gránulos. ¿Sí? Santa Ana es un puerto que hay que habilitar de cero, digamos, ¿sí? Uh-huh. Si bien tiene infraestructura, tiene un muelle, como te decía, necesitamos un proceso de habilitación del puerto, que es un proceso complejo. Lo hemos hecho en Posadas, que arrancamos en el año 2017 con su habilitación y terminamos en diciembre del 2019. Así que es un proceso largo que una vez que podamos consolidar un poco el proyecto del puerto de Posadas, y seguiremos por el puerto de Santa Ana. Bien. Por último, también se habla, aquí estamos hablando de navegación y transporte de cargas, básicamente, hablamos de barcazas. ¿Qué pasa con la navegación recreativa y la utilización más asidua de las costas y de posibles puertos desde Posadas a Iguazú? Sí, la navegación recreativa no resulta con inconvenientes, porque son navegación de bajo calado, digamos, ¿sí? Los barcos, los catamaranes, la navegación es de bajo calado de estos buques, digamos, así que no representa inconveniente, digamos. Sí, sería bueno que en algún momento se pueda hacer, sí, la señalización, como te decía, como para que, con la autorización, obviamente, de la prefectura y de los organismos intervinientes, pueda haber una navegación más fluida y bajo los regímenes vigentes se pueda llegar a navegar las 24 horas. Uh-huh. Por último, de estas reuniones que se mantuvieron con autoridades nacionales, ¿qué puede extraerse? Bueno, estamos llegando al final del mandato de este gobierno, digamos. ¿Se puede esperar que haya avances en las negociaciones o habrá que tener una pausa hasta que haya un cambio de gobierno? Nosotros venimos trabajando en la modificación, tanto en la provincia, digamos, como integrante del Consejo Federal de Hidrovía, como integrante también del ente de control y gestión de las vías navegables. Venimos trabajando en la reforma, justamente en un proyecto de reforma del decreto 557, como te decía, que ya se entregó al Poder Ejecutivo, 556, perdón, que ya se entregó al Poder Ejecutivo Nacional, que está en la Secretaría Legal y Técnica, y bueno, se están haciendo las gestiones, tanto por medio del ente, como el gobernador de la provincia también está haciendo, digamos, por su parte, así que estamos trabajando como para que antes del fin de este mandato pueda salir. Esto es lo que lo que siempre digo, ¿no?, que hay que aclarar. Esto es lo que nos va a permitir es que nosotros nos sentemos, que tengamos la potestad, digamos, tanto el ente de control de gestión de la vía navegable tenga la potestad, o Cancillería tenga la potestad de sentarse con Cancillería de Paraguay, porque a partir de confluencia hacia arriba, hacia el norte, perdón, el río Paraná es de jurisdicción compartida, uh-huh. ¿Sí? Entonces nos da la posibilidad de que las dos cancillerías se sienten a conversar sobre el mantenimiento de la vía navegable. Claro. Sí.
que es la intención. Y bueno, nada, lo importante sería que antes del fin de esta gestión pueda firmarse este decreto para que en la próxima gestión ya avancemos un poco más y tengamos ya esa posibilidad firme de comenzar a tratar con Paraguay el mantenimiento de la vía navegable. Tal cual. Bien, otro día hablamos de ese tema porque los ánimos en Paraguay no están muy bien con respecto a la decisión argentina de cobrar peaje en la vía navegable. Eso está incluso en Cancillerías ya, esa discusión. Pero bueno, eso lo charlamos otro día en todo caso. Le agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos, Ricardo. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Ricardo Babiac, presidente de APSA, que es el ente en la provincia encargado de, en este caso, el área de puertos, tanto el de Posadas como el de Santa Ana, es la administración portuaria de Posadas y Santa Ana. Hablando entonces de estas reuniones mantenidas con autoridades nacionales con la intención de modificar el decreto actualmente vigente para poder incluir en esa vía navegable que está estimada hasta el puerto de Santa Ana y que esa vía se extienda hasta llegar a la altura del puerto de Iguazú. Entonces, esta es un poco la intención, en eso se ha estado trabajando.